El martes, los cuerpos de Manuel Madrazo, María Flor Sirera y Luis Baltueña salían de la cámara frigorífica de un hospital de Kigali para emprender un largo viaje de regreso a España. Sus vidas se quedaban en el corazón de África, inmoladas a un proyecto de asistencia médica que ni siquiera había empezado a ser eficaz, que se cobraba 3 víctimas antes incluso de haber servido para auxiliar a nadie. En estos 3 ataúdes descansan 3 sueños, 3 proyectos de vida que formaban parte de un mismo sueño: venir a ayudar a los demás a uno de los países más sacudidos por la tragedia, a uno de los países que más ayuda necesita en el mundo, como es Ruanda. Hubo que traer los féretros reglamentarios desde Europa, porque ni siquiera eso pudo ofrecer Ruanda a los 3 cooperantes que murieron por ayudar a sus gentes, que eran trasladados a Nairobi para ser embalsamados antes de su repatriación y cuyo destino resultaba casi imposible de creer. María Flor y Luis llevaban en Ruanda desde noviembre. El doctor Madrazo había llegado hace menos de 3 semanas. Ahora, un puñado de trabajadores africanos contemplaban su marcha con más curiosidad que pena, tal vez porque ya habían visto demasiados muertos en los últimos años. Pero estos 3 jóvenes, de otra cultura y otra nacionalidad, no tenían por qué morir allí. Habían bajado al infierno africano para luchar contra sus penalidades, sin sospechar que volverían tan pronto en 3 cajones de madera. Lentamente, sin coche de respeto, sin formalidades, con la solemnidad aplazada hasta el funeral oficial en Madrid, el camión con los 3 ataúdes recorría el camino del aeropuerto de Kigali. Va muy despacio, poniendo los 4 intermitentes, porque aquí es la costumbre, cuando se lleva un cuerpo, de ir muy despacio de esa forma, que la gente ya sabe que es un entierro al ver eso. Momentos antes, algunos amigos de los 3 cooperantes asesinados y la delegación de Médicos del Mundo que viajó a Ruanda para repatriar los cadáveres vivieron la amargura de recuperar de manos del embajador de España las pertenencias más personales de sus 3 compañeros muertos. Los pasaportes, los carnés de Médicos del Mundo y otros papeles que llevaban encima cuando fueron asesinados se habían convertido en documentos sobre su destino. También un paquete de fotografías que acababan de revelar y no tuvieron tiempo de enviar a sus familiares en España. Instantáneas de unos irrecuperables días de optimismo sobre la aventura humanitaria que habían soñado y estaban empezando a vivir en África. Imágenes que ya nunca serán recuerdos amables, sino parte de la memoria amarga de una tragedia. Estos habían sido ya amigos nuestros, porque la chica es alumna de las dominicas. Yo la había tenido de pequeñina y tuvo a su hermana, o sea, una alumna de las dominicas de la Anunciata de Manresa. Entonces ella ya hace tiempo, pues el día de Navidad, vino a pasarlo con nosotras ya los 2, Luis y Flos. Lo pasaron con nosotras y bueno, nos hicimos muy amigos, de aquellos que te haces amigos de verdad. Entonces el otro día nos mandaron un recado diciendo, porque Luis, como era madrileño, quería un cocido madrileño. Y nosotros, como plantamos garbanzos y de todo, una huerta, pues entonces él dijo que quería comer cocido madrileño. Nos escribió en un papelito diciendo que les preparásemos un cocido madrileño, incluso que pusiésemos los garbanzos a remojo, porque venían a pasar el día con nosotros. Y vinieron el sábado, pasamos un día feliz. Disfrutamos mucho con ellos, dimos paseo, les enseñamos todo, desearíamos las últimas fotos que se hicieron con nosotras, las desearíamos de verdad. Disfrutamos mucho, venía el americano también con él. Bueno, o sea que fue un día feliz, y a las 4:30 pues se despidieron, pensando que éramos nosotras las que teníamos que devolverles la visita ahora. Y bueno, pues hasta pronto, hasta pronto. Les dimos simientes de todo, porque ellos tenían mucha ilusión por la casa. Los decía, mañana lo planto todo. El otro decía, no hombre, espérate al lunes. O sea, sí, era un grupo con vida. Pero como les habían dicho mucho, y les habían ido diciendo, no vengáis tarde, vigilar. Flores es la que más consciente era de que la situación no era buena, que se había de vigilar y que se había de tener una prudencia, que no se podía ir a hacer sport por ahí que antes lo hacían, entonces que habían de tener un cuidado. Ella era la que era más consciente, ella y Manolo. Luis era muy idealista, era un chaval con una vida, era precioso. Pero el chaval quizás como viviendo más el idealismo, de decir, pues no hay peligro, se fiaba, se le veía fiarse de todo. Pero Flor sí que era consciente. Y en algún momento ella después dice, no sé, pero ahora ya empiezo a tener más miedo.
Y luego llegaron a casa y bueno, se ve que les mataron así a bocajarro. Nosotros nos enteramos al día siguiente. Nosotros al día siguiente nos enteramos, 2 hermanas fueron corriendo, porque nosotros no estábamos, fueron 2 hermanas y pidieron ver los cadáveres. Los vieron. Y sí, la policía con un poco de problemas se las dejaron ver. Ellos lo único que vieron fue que los tiros estaban directamente a la cara. Estaban totalmente deshechos, sí, a las caras de ellos. Pues fuimos a Rujengeri a hablar con el obispo, que es español, Antonio Martínez, el cual había oído muchos tiros por la noche, a primera hora de la noche, había oído muchas refriecas, creía que habían unos blancos heridos o muertos, pero tampoco nos supo dar ningún tipo de explicación. De ahí nos trasladamos al hospital, donde encontramos al americano de Médicos del Mundo, que estaba herido, al cual no interrogamos porque le acababan de amputar una pierna y no estaba tampoco para dar muchas explicaciones. Entonces en ese momento cogimos un guardián de la casa y nos fuimos a la casa porque conocíamos personalmente a estos chicos, a reconocer los cadáveres y poder dar la noticia verificada y contrastada de que realmente eran las 3 personas de Médicos del Mundo asesinadas. Cuando entramos en la sede de Médicos del Mundo, lo que más nos sorprendió es que no había ningún tipo de desorden. Solo había un sillón volcado en el suelo, pero los papeles estaban en orden, había un ordenador, había una radio para hablar de estas por todo el mundo, había incluso dinero, habían libros, no habían revuelto nada. La impresión que daba, bueno, yo ya había visto otros cadáveres, era que los habían matado a bocajarro, que era una de las cosas que nosotros nos preguntábamos, porque no es lo mismo que alguien tire una granada que a alguien le tiren un tiro expresamente. El atestado policial atribuye la matanza a una banda de terroristas hutus, los Interhauens, e identifica a los asesinos como militares del ejército derrotado en la guerra civil que regresaron infiltrados en la riada de refugiados de noviembre. Quienes les franquearon el paso a la sede de Médicos del Mundo en Ruvengeri fueron precisamente sus 2 guardianes, contratados sin considerar sus antecedentes militares. Detenidos, desaparecieron en manos de la gendarmería tutsi tras ser interrogados y se sospecha que fueron ejecutados. El último adiós a Manuel, Luis y Flors se produjo en un clima de profunda emoción al pie del avión de la Cruz Roja que los llevaba a Nairobi para ser embalsamados, como exige la legislación europea para repatriaciones de cadáveres. La mayoría de los cooperantes españoles en Kigali despidieron a sus compañeros al pie del avión. El dolor se mezclaba con la duda de si valía la pena permanecer en Ruanda o debían marcharse, tal como les recomendaba el embajador de España. El gobierno español, obviamente a través mío, que soy el embajador aquí, ha reiterado una vez más, porque esto es que lo llevamos diciendo desde que acabó la guerra de Ruanda, que los españoles deben salir de la zona de Ruanda y de la zona de Burundi. Lo volvemos a decir de nuevo. Yo creo que la ciudadanía española tiene que saber que el gobierno no tiene ninguna fuerza para obligar a salir a un ciudadano. El gobierno lo que puede es recomendar, y obviamente muy fundamentadamente, porque no es un plato de gusto, que los españoles se marchen. Luego, cada español, en conciencia y de acuerdo con su deber, toma la decisión que sea. Aquella misma noche, el embajador Sanz Pastor celebraba una reunión de urgencia con las organizaciones humanitarias. Los consejos oficiales, siempre desoídos, empezaban a ser debatidos por las ONGs sin alcanzar una postura común. Algunas insistían en quedarse, pero la mayoría anunciaban una prudente retirada estratégica. Somos conscientes de que la situación ha cambiado, ha sido el primer ataque directo que ha habido expatriados y cada uno pues nos lo planteamos y de momento hasta ahora mismo todos hemos decidido que preferimos seguir trabajando aquí. Hemos decidido seguir trabajando en la zona, pero dado que en estos momentos vemos la posibilidad de que se agrave la conflictividad de la zona y que las condiciones de seguridad no sean suficientes para el trabajo en la zona, lo que hemos decidido es retirar de la zona a los cooperantes españoles y llevarlos a una zona segura. Los miedos sí que hay, porque por mucho que se pueda trabajar por el día con, bueno, entre comillas, con seguridad, por la noche nadie te quita el oír ruidos raros que bueno, que no te dejan dormir. No puedes dormir, no.
Desde hace décadas los misioneros realizan tareas de ayuda social que últimamente comparten con las ONGs. Y estos días también los religiosos españoles le ven las orejas al lobo ruandés. Pero se muestran firmemente decididos a quedarse, incluso desafiando en silencio los deseos de sus propios superiores. Porque la fuerza de su fe les impulsa más allá de lo razonable. Hay un cierto temor de que mañana nos puede pasar a nosotros, a una comunidad religiosa o a sacerdotes y misioneros. Es lógico, porque no tenemos, digamos, ninguna protección y en unas parroquias hay uno solo, en otras estamos dos. Aún mismo, que en el obispado es igual, estemos dos o tres, pero siempre, o sea, que sin ninguna protección. Entonces, un cierto temor, pero más no. Y entonces, por lo menos la decisión que todo el mundo ha tomado sin necesidad de hacer ninguna reunión especial. Es una cosa que se oye hablar y decir, nosotros nos quedamos y estamos aquí junto a la gente cumpliendo con nuestro trabajo, nuestra misión, como decía antes, tanto espiritual como humanitaria. Los misioneros ya fueron evacuados una vez en pleno genocidio, escoltados por las tropas de Naciones Unidas hace casi 3 años. Regresaron después de la guerra civil para reabrir sus misiones y ahora no quieren repetir aquella dura experiencia. Marcharnos de nuevo sería, no sé, fracasarnos de nuevo. Porque la otra vez lo hicimos mal. ¿Por qué? Porque los dejamos. En un momento. El buen pastor no tiene que abandonar sus ovejas. Y nosotros los abandonamos. Y eso nos quedó a todas muy grave. Por eso digo que no creo que hables solamente el nombre nuestro, sino que tú hablas con cualquier religiosa y te dirán que de salir nada. Estamos viviendo una situación difícil, pero no solamente difícil para nosotros, sino difícil para toda la gente. Si las comunidades religiosas y de religiosos hemos venido para acompañar a la gente, tenemos que estar a las duras y a las maduras. No pienso que ninguno de los religiosos hoy por hoy tenga la idea de partir, aunque nos la aconsejen. O sea, nosotros seguiremos al pie del cañón mientras podamos. Si un día nos echan, nos iremos, pero si no nos echan, no. Misioneros y cooperantes comparten el mismo sueño desde posturas distintas, con métodos de trabajo diferentes, incluso con recursos económicos desiguales. Comparten también los mismos riesgos y los mismos miedos, luchando contra las consecuencias de la miseria y tratando de poner frenos al destino de odios raciales, venganzas, terrorismo y represión que sufre Ruanda sin que se le vea el final. Pero las gentes de la ayuda humanitaria, seglares o misioneros, no corren riesgo solamente en Ruanda. Trabajan en muchos otros escenarios olvidados de los que los periodistas no hablaremos hasta que no vuelva a ocurrir otra tragedia. Incluso a veces no contamos sus muertes porque no son víctimas de la violencia política, sino de las mismas enfermedades que combaten. Como ocurrió hace poco con una enfermera llamada Lourdes Lejarreta. Mohamed Adi Escabarra, ¿bien? Bueno, es un niño que no tiene padres. Las mujeres de aquí, de Yohar, tratan siempre de ayudar a estos niños que están huérfanos. Mohamed es uno de ellos y es un caso muy claro de malnutrición. Poco tiempo después de que estas imágenes se emitiesen en el informe semanal, Lourdes moría de un paludismo cerebral en un centro de salud de Guinea Ecuatorial. Y ni siquiera le dedicamos un adiós en nuestros medios informativos. Era solo una más de los muchos trabajadores humanitarios anónimos de los que España se enorgullece.